Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Informe preliminar del accidente del Boeing 787 de Air India, cumpliendo el vuelo Air India 171 en Ahmedabad el 12 de junio de 2025. En este video revisamos el análisis que hicimos en el video inicial, que es este que está acá. Después de releerlo 20 veces, encontré un montón de cosas. Son 19 observaciones fácticas sobre el informe. Así que si te interesa, quédate que lo vemos ahora. Además, el video generó muchísima interacción. Ustedes hicieron un montón de aportes. La mayoría los respondí online, pero hay algunos que los dejé para contestar en este video. Quédense hasta el final del video, que están las respuestas. Todos leímos este informe, que es el informe preliminar de la A y B de India sobre el accidente del Air India 171. Yo revisé este informe, lo leí, lo volví a leer muchas veces, lo discutí con colegas, con otros pilotos, con un especialista en factores humanos, psicólogo aeronáutico, piloto también. A medida que lo iba releyendo, iba encontrando más y más cosas. La primera vez que lo leí, me quedé con una historia, que es la historia que cuenta este informe. Leí la novela y también caí en la trampa. A medida que lo empecé a releer, empecé a hacer el análisis literario y empecé a ver cosas. Vamos a ver las 19 observaciones que hice sobre este informe. Algunas son simples, otras no tanto. Si tienen el informe, el link está en el video original. Véanlo junto conmigo, así me van siguiendo. Y si no, pongan pausa, búsquenlo y vuelvan acá mismo. Supongo que ya lo tienen. Vamos al informe. El primer punto, página 6, es este párrafo de acá. Este que está acá, es el boletín de la Federal Aviation Administration NM 18-33. Es el que habla de reportes que recibió Boeing sobre los switches de corte de combustible, las que se llaman start levers, que en algunos Boeing 737 estaban sin el dispositivo de bloqueo o el dispositivo de bloqueo no funcionaba. Lo menciona acá en este párrafo, pero después inmediatamente dice que en los registros de mantenimiento figura que el módulo de los aceleradores fue reemplazado 2 veces en este avión. Entendamos a qué se refiere. El módulo de los aceleradores es este que está acá. Son las palancas de los aceleradores y los 2 switches. Es un bloque completo que se pone y se saca y se reemplaza completo. En todo caso, si hay que repararlo, se saca el bloque, se lleva a un taller y se repara en taller. Y se pone uno nuevo o uno acondicionado, ya reparado en el lugar. Esta unidad se reemplazó en el año 2019 y en el año 2023. Es decir que llevaba 2 años instalada en este avión. Y dice acá que no hubo ningún reporte de ningún tipo de falla en este módulo. Así que, en principio, lo que está diciendo acá es que no estaría relacionado una cosa con la otra. Acuérdense de esto, porque no es porque sí la presencia de esto en este punto. En esta parte del informe nos viene contando cosas generales, nos viene poniendo en ambiente y lo menciona intencionalmente. Ya van a ver por qué. Lo vamos a ir viendo en los siguientes puntos. Vamos al número 2. Página 10, abajo de todo, al pie, esta foto que está acá, que es esta que está acá. Eso que está ahí son los aceleradores, es el módulo de los aceleradores que tiene los 2 switches, que están quemados obviamente. Ahora que ya sabemos de qué va el informe, en ese momento no lo asociamos, pero ahora que ya lo sabemos, y asociado con lo que está escrito inmediatamente antes en la página 6, la pregunta acá es, ¿por qué a estos switches que están acá no le sacaste una foto así? Y la pones acá en el informe, porque en el informe hubiera sido mucho más útil poner una foto bien de cerca y de costado, no de frente, para que se vea si el dispositivo de bloqueo estaba o no instalado en este switch. No lo pusieron, no lo hicieron así. Esta foto está acá, el dato anterior, acuérdense también de esto. Y vayan conectando el primer párrafo mencionado en la página 6, esta foto 4 páginas más adelante, en la página 10. Vamos al punto 3, que es esta tablita
que está acá arriba. Página 11, la primera tablita. Dice que el comandante tenía licencia ATPL, Air Transport Pilot License, licencia de piloto de transporte de línea aérea en castellano. Y el copiloto tenía licencia de piloto comercial, Commercial Pilot License, CPL o PC en castellano. Y que los dos tenían una certificación médica de clase 1. Este cuadrito que está acá es la normativa de certificaciones médicas aeronáuticas para la India. Como pueden ver, la certificación médica de clase 1 es para piloto comercial y piloto de transporte de línea aérea, están los dos ahí. La clase 2 es para pilotos privados y eso. Y con respecto a las vigencias de las certificaciones médicas, en este otro cuadrito pueden ver que la certificación médica de clase 1, que es la que tenían los pilotos, hasta los 60 años de edad es de 1 año y de más de 60 años es de 6 meses. Y en el caso de SPO, Single Pilot Operation, hasta los 40 años es de 1 año y más de 40 años la validez es de 6 meses. Por lo tanto, los dos tripulantes tenían sus certificaciones médicas aeronáuticas vigentes bajo la normativa de la India. La cuarta observación, más que nada, me causa un poco de confusión. Dice que la experiencia total del comandante era de 15.638 horas. Y dice que la experiencia total en el tipo de aeronave, es decir, en este modelo de avión, el 787, era de 8.596 horas. Y dice que la experiencia total como comandante de este avión era de 8.260 horas. A nadie se le ocurrió hacer la cuenta de restarle a 8.596 8.260 horas. Nos dice cuánta experiencia tiene esta persona como no comandante, o sea, como copiloto. Y son 336 horas. El copiloto de este vuelo tenía 1.128 horas de experiencia como copiloto. ¿Por qué el comandante tenía tan poca experiencia como copiloto de 787? A mí lo que se me ocurre es que por ahí este comandante ya era comandante de 777, por ejemplo, por decir algo. Cuando se incorporaron los 787, hizo el curso directamente de comandante de 777 a comandante de 787. En cuyo caso, quizás voló 336 horas con un instructor, no como piloto al mando, y por ahí es donde anotó 336 horas como copiloto mientras hacía su adaptación. No sé, en el informe no está explicado. Si a alguno se le ocurre alguna otra explicación mejor, los leo en los comentarios. Comenten si alguno sabe del tema y tiene experiencia en línea aérea y cómo se puede llegar a ser comandante de 787 sin tener experiencia como copiloto, aparte de la que a mí se me ocurrió. A mí no se me ocurre otra, así que los leo. La quinta observación también es una cuestión técnica que a mí me parece importante y que en el informe está totalmente soslayada. Es en el siguiente cuadro, que es el donde está la información meteorológica. Nos dice que el viento era de los 250 grados a 7 nudos, una brisa suave. Ellos despegaron por la pista 23, así que tenían el viento prácticamente de frente, y dice que la visibilidad era de 6.000 metros, todo el tiempo se mantuvo en 6.000 metros, debe ser típica del lugar. Dice que la temperatura era de 37 grados y el QNH de 1001 hectopascales. Hectopascales, ¿no? Pero bueno. Los aviones se mueven en una masa de aire. Cuando el aire está más caliente, las moléculas están más separadas. Hay menos densidad. Y cuando el aire tiene menos presión atmosférica, también las moléculas están más separadas, hay menor densidad. No está calculada la altura de densidad. El aeropuerto está a 189 pies. La pista técnicamente está a 189 pies de elevación sobre el nivel del mar. Viendo el METAR de esa hora de Ahmedabad, veo que el punto de rocío era de 16 grados. Es importante el punto de rocío porque se necesita para hacer el cálculo de la altura de densidad. Las fórmulas son complicadas, es decir, hay que hacer una serie de pasos, hay que averiguar datos intermedios para poder seguir adelante, es un lío. Así que lo más abreviado es ir a una página como por ejemplo Estados Unidos, la página del National Weather Service, que es esta que está acá, donde yo metí los datos y calculé la altura de densidad. Fíjese la altura de densidad que marca. 3.146 pies. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que el avión estaba a 189 pies sobre el nivel del mar, técnicamente la elevación del aeropuerto es de 189 pies, el avión se comportaba como si estuviera volando a 3.146 pies, que son 900 metros de altura. Básicamente significa que necesita más pista para despegar, que necesita mayor velocidad para generar la misma sustentación. Es lógico que consuma un poco más de pista. El
787 tiene unos motorazos enormes, despega de taquito, no tiene problema, pero va a consumir un poco más de pista, o sea, va a tardar un poco más en despegar y también va a tardar un poco más en subir. Esa era la quinta observación. Vamos a la sexta observación. Página 13, segundo párrafo. Este es un dato que les va a gustar a los conspiranoicos. En Argentina, por ejemplo, nosotros no tenemos capacidad para hacer una desgrabación de cajas negras complejas, muy modernas o muy antiguas. Y lo que hacemos es que las mandamos a la NTSB para que ellos nos hagan esa operación, nos descarguen los datos y nos pasen los datos descargados. En este caso, ellos no admitieron que la NTSB lo haga. Le dijeron a la NTSB, dennos a nosotros un Golden Chassis, es decir, un equipo nuevo para montar la memoria y descargar los datos, y la NTSB hizo eso, les dio un chasis de oro, que no es de oro, que se llama así. Les dieron el Golden Chassis y ellos descargaron sus propios datos. La pregunta conspiranoica es, ¿y por qué no se lo dan a la NTSB para que lo haga? ¿Por qué ese celo de no dejar que las cosas salgan de la India? No pasa nada, está bien que lo hagan. Está bueno que tengan esas ganas de hacerlo ellos mismos y demostrar que además tienen la capacidad para hacerlo teniendo las herramientas, que en ese caso no las tenían, pero bueno, la NTSB les dio la herramienta que necesitaban y ellos lo pudieron hacer. Está bien que lo hagan así, pero bueno, desde la mirada conspiranoide es un dato de color. Después, observación número 7. La observación número 7 está conectada con la 17 que vamos a ver más adelante. Dice que el EAFR de atrás, el trasero, estaba muy dañado. Y como estaba muy dañado, al desarmar la memoria tenía daños extensivos. En ningún momento dice, vamos a tratar de recuperar datos de ahí, vamos a tratar de hacerla reparar, vamos a mandarla a un laboratorio especializado para que lo revisen y nos digan a ver si pueden recuperar datos. Lo vamos a mandar a la NTSB, a la A y B de Reino Unido, a la BEA, a agencias más especializadas que por ahí pueden llegar a recuperar datos de acá. O sea, como que descartaron ya los datos de esa EAFR y no les interesa recuperarlos. Es como que estás dejando de lado datos que podrías tener y que a lo mejor te podrían dar más información. Así que a mí me parece un punto un poco oscuro en el informe. La octava observación está 2 párrafos más abajo, donde dice el punto 12, vuelo del accidente. Dice que los pilotos del vuelo anterior habían dejado un PDR, que es un Pilot Defect Report, un reporte de defecto del piloto, que dice Stop Post XDCR. En el video original yo hice una deducción que para mí XDCR significa transductor de posición del estabilizador, Stop Post XDCR. Pero el informe no dice qué significa esto. Y como el informe no lo dice, yo, basado en mi experiencia como analista de vibraciones en turbinas y haber visto miles de veces, bueno no, decenas de veces, XDCR como abreviatura de transducer en inglés, asumo que se trata de eso. Pero no soy técnico aeronáutico, así que acá viene el mangazo. Para ustedes, tarea para el hogar. Si alguno tiene experiencia, si alguno es técnico de mantenimiento, si alguno tiene experiencia en mantenimiento de Boeing y sabe qué significa esta sigla exactamente, coméntenlo porque es un dato que parece interesante. El informe no lo tiene, el informe ni siquiera tiene un siglario. Cuando uno escribe un informe y usa en el informe siglas, lo lógico es poner un siglario, un diccionario de siglas, para uno poder consultar qué significan las siglas. El informe no tiene nada de eso. Y tampoco tiene aclarado qué significa esto. Otro punto oscuro. Novena observación. Dice que los pilotos estaban basados en Mumbai, o sea, en Bombay en castellano. La pregunta que surge es, ¿con qué frecuencia operaban desde Ahmedabad? ¿Conocían bien el aeropuerto? ¿Cuándo fue la última vez que operaron desde Ahmedabad? A lo mejor es una salida normal para eso, pero no está aclarado tampoco en el informe. Si tuvo algo que ver o no en el accidente, lo más probable es que no. Falta información. Décima observación, un párrafo más abajo, dice la tripulación a las 6 horas 25 minutos UTC pasó el test de análisis de aliento. Yo entiendo que debe ser un test de alcoholemia, que probablemente en India sea obligatorio para todo el mundo, o no, depende, hay países que es obligatorio para todos, en otros no, en Argentina no es obligatorio para todos, test de alcoholemia se hacen al azar y anónimamente y bueno, con un montón de protecciones. 11ª observación está en el siguiente párrafo. Dice que el combustible a bordo era de 54.200 kilos y que el avión pesaba 213.401 kilos y el peso máximo de despegue era de 218.183 kilos. Perfecto, estaba dentro del límite de peso, pero no me dice nada sobre el zero fuel weight, no me dice nada de
la limitación de Maximum Landing Weight, de Maximum Zero Fuel Weight. Tampoco me dice la posición del CG, del centro de gravedad. Son todas cosas que se hacen en el despacho del avión. Cuando vos tenés un accidente, lo que tenés que hacer es tenés que agarrar todos los datos y hacer el despacho. Y ese despacho que vos haces, lo comparás con el despacho que tiene la compañía guardado y ves si está bien hecho. No está hecho eso acá. Acá simplemente mencionan los datos que tenía guardado la compañía. La decimosegunda observación está en la página 14, primer párrafo y segundo, y se refiere a las velocidades. Dice que estaban las velocidades calculadas, V1, 153 nudos, VR, 155 nudos y V2, 162 nudos. V1, VR y V2 en Argentina. Eso también se calcula en el despacho. No sabemos si están bien calculadas, porque no hicieron el redespacho. Entonces, como no hicieron el redespacho, no sabemos si estas velocidades están bien calculadas. Son las que calcularon cuando hicieron la operación. Dice que el avión alcanzó V1 a las 08:08:33 y que alcanzó VR a las 08:08:35. Se produjo el lift-off cuando las ruedas se separan del suelo a las 08:08:39. ¿Y V2? ¿Por qué no me decís qué pasó? ¿A qué hora hizo V2? Y me venís poniendo todo tan detalladito. ¿Por qué no me pones V2? Probablemente haya sido apenitas después del liftoff. No lo sé. Y podría saberlo porque ellos tienen los datos. Pero si tienen los datos, ¿por qué no me los muestran? No les costaba nada agregar la velocidad. Lo que sí me pone es que a las 08:08:42 alcanza 180 nudos. Y ahí viene la decimotercera observación. Me pones en todas las anteriores exactamente a qué hora el avión llega a esa velocidad. Cuando dice el avión alcanza 180 nudos de velocidad aérea indicada alrededor de la 08:08:42. About 08:08:42. Porque todas las demás son precisas y acá pones about. Y about se repite varias veces en el informe. Aparte, si vos me pones hora, minuto y segundo, para hacer un alrededor es como que es bastante preciso lo que me estás diciendo. Es como si yo te dijera, sí, yo voy a llegar alrededor de las 9:33:42 segundos. ¿Cómo lo vas a interpretar vos? ¿Qué es alrededor? Y después me dice, inmediatamente después se produce la transición de los interruptores de combustible del motor 1 y el motor 2 separados por un segundo de run a cutoff. ¿Qué es ese inmediatamente después? ¿Cuánto tiempo es ese inmediatamente después? ¿1 segundo? ¿3 segundos? ¿2 segundos? 16 segundos, no sé cuánto es inmediatamente después. ¿Por qué venís haciendo todo con tanta precisión y acá no, de repente? Justo en ese dato, que es el más importante. ¿Por qué acá no hay precisión? Interrumpimos este video para insertar este otro video en el que les voy a contar un poquito cómo es esto de los datos de los registradores de datos de vuelo. Los registradores de datos de vuelo son dispositivos, hoy en día digitales. ¿Qué es lo que hace el dispositivo? El dispositivo cada X tiempo recopila una cantidad de datos. Estos tiempos no son estándares ni tampoco son uniformes. Depende del sensor al que esté acoplado. Cada parámetro que se releva a partir de un sensor se envía con una frecuencia determinada al registrador de datos. Esto quiere decir que algunos sensores graban una vez por segundo, otros por ahí pueden llegar a grabar 4 datos por segundo, otros pueden llegar a grabar un dato cada 2 segundos o un dato cada 4 segundos. Por ejemplo, supongamos un transductor de velocidad que registra la velocidad indicada, digamos, la velocidad del aire a través de la presión del tubo pitot. La presión del tubo pitot va a accionar un transductor eléctrico que va a emitir una señal en microvolts, por ejemplo. Ese valor en microvolts se va a guardar en el registro de datos de vuelo. Y ese valor en microvolts tiene una equivalencia a una velocidad en nudos o en kilómetros por hora. Entonces, lo que se hace cuando se extraen los datos, esos X microvolts se van a traducir a nudos, kilómetros por hora, la unidad que sea necesaria, con una fórmula. Se convierte el número de microvolts a velocidad. ¿Cómo se ven estos datos? Obviamente no tengo un registro de datos de vuelo real para mostrarles, pero tengo esto. Esto que ven acá es un Flight Data Recorder del simulador de vuelo X-Plane. En X-Plane podemos programarle exactamente lo mismo que un Flight Data Recorder. Pero además X-Plane nos permite hacerlo al revés. Nos permite, además, si queremos, tomar un archivo Flight Data Recorder de un vuelo real y reproducir un vuelo a partir de esos datos. Esto nos sirve para analizarlo, porque están los valores tabulados,
pero no podemos hacer nada con estos en algo que sea analizable. Entonces estos datos, para poder por ejemplo volcarlos a Excel, lo tendríamos que convertir a un archivo CSV o CSV corta de valores separados por comas, que lo entienda Excel. La versión en español de Excel no entiende un archivo CSV normal, entonces hay que convertirlo a un formato que Excel lo pueda entender. Microsoft es Microsoft y entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ese software precariamente desarrollado. Esto sería el archivo convertido a formato CSV en español. Cuando estos datos se importan a Excel, lo que tenemos es esto. Acá tenemos el mismo archivo, pero ya procesable. Lo que voy a mostrarles ahora tiene que ver con estas ambigüedades que plantea el informe del accidente del Air India 171 que emitió la AAIB. Fíjense, en esta columna, la columna E, se llama Zulu Time, es decir, la hora de tiempo universal coordinado, o UTC. Miren que dice 8,14001, 8,14029, 8,14056. Esa es la hora UTC, pero está en formato decimal. Para convertir esto a un formato entendible por un ser humano, tenemos que pasarlo a hora, minutos y segundos. Yo ya lo hice, está oculto en este momento, lo voy a desocultar, o lo voy a mostrar, mejor dicho. Y es esta columna que está acá, hora UTC. Y fíjense que 8,14001 corresponde a las 8 horas, 8 minutos, 24 segundos con 4 centésimas. Ese es el nivel de precisión que tienen los registradores de datos de vuelo. Veamos, acá tengo la velocidad verdadera en nudos knots through airspeed. Entonces yo quiero ver en qué momento el avión cruzó V1, que era 153 nudos. Busco acá 153 nudos. Está grabando un dato por segundo acá. 140, 145, 153 nudos. Este modelo, en este vuelo, alcanzó la velocidad de 153,36586. Esa es la precisión que tienen los registradores digitales de datos de vuelo hoy en día. Esto es, los números son muy parecidos a los que hay en la vida real. Y esto fue a las 08:22:19 segundos con 56 centésimas. Y así es como se graban los datos en un registrador de datos de vuelo. B2 era 162 nudos. Tengo a las 08:22:22 segundos con 55 centésimas, estaba a 160,57. Y a las 08:22:23 segundos y 56 centésimas a 163. ¿Cómo sabemos a qué hora cruzó los 162 nudos cuando tenemos esta ambigüedad? Es muy fácil. Esto se interpola, porque la separación es de un segundo, que son solo 100 centésimas de segundo en 1000 milisegundos nada más. Hacer una interpolación lineal nos va a dar un error mínimo, un error muy pequeño. Entonces es aceptable hacer el cálculo, interpolar con total tranquilidad y el error va a ser mínimo. Y en realidad ellos lo que tendrían que haber hecho es interpolar el valor y poner la hora calculada en la que se interpoló el valor. Podrían haber evitado poner el about, o sea, el alrededor. El posible error sería absolutamente despreciable. Así que la forma de poner alrededor en lugar de poner la hora exacta es innecesario. Como conclusión, no indicar la hora por interpolación es un error. Hubiera evitado todas las dudas que surgen precisamente por esta ambigüedad que se trasladó al informe y que no se debería haber trasladado. Muchas gracias por escuchar esto y sigamos con el resto del video. Otra vez se opaca el informe. Es raro. Y fíjense, tenemos el primer párrafo, el de la Federal Aviation Administration, que nos induce ya un pensamiento. Después tenemos el segundo dato que nos muestra la foto de los switches. Parece una sesión de mentalistas cuando nos van tirando datos para que nosotros después nos hacen una pregunta y respondemos algo. Manipulación mental. Y después nos dice acá que los dos interruptores hacen transiente o transicionan de run a cutoff. Fíjense que no dice se movieron de run a cutoff. Dice transicionan. No es exactamente la palabra mover, pero nos está induciendo a que pensemos que se movieron. Aunque ellos no pueden saber si se movieron o no, porque no hay una filmación que lo muestre moviéndose. Y van a ver lo que pasa después. Y acá viene lo interesante de esto. La palabra transicionar, o transitioned, que está puesto acá así, me parece que no es casual. Porque si no hubieran puesto they were moved, o sea, lo movieron. O they were actuated, se actuaron. Eso no dice acá. Deja abierto, me parece a mí, que intencionalmente están dejando abierta
la posibilidad de que haya sido o un falso contacto o un movimiento que no fue real. Y vamos al punto 14, a la observación número 14. Dice que se escucha a uno de los pilotos preguntando al otro ¿por qué los cortaste? Y el otro piloto responde que él no lo hizo. Acá hay varias cosas. Primero, eso está totalmente sacado de contexto. Si me vas a poner lo que dijeron los pilotos, poneme la transcripción completa del registro de voces. Todo lo que dijeron, para que nosotros veamos el contexto de lo que estaba pasando. Pero vos me ponés esas dos frases sacadas totalmente de contexto, yo no sé en qué contexto se dijo. Eso es lo primero. Lo segundo, ellos saben qué piloto dijo qué, pero no lo dicen. ¿Por qué no lo decís? No sabemos si fue el comandante el que preguntó o fue el copiloto el que preguntó. Sabemos que el copiloto estaba al mando, pero no sabemos quién preguntó. No sabemos quién hace la pregunta y no sabemos quién responde. Pero ellos sí lo saben. Podrían haberlo aclarado, pero no lo aclararon. ¿Por qué? No creo que sea casual. Creo que ellos lo están ocultando a propósito. Y lo tercero es que este es precisamente el quid. Este es el desencadenante. Todos esos indicios previos que nos fueron tirando venían a desencadenar acá, para que nosotros nos quedemos con una idea. Eso es un razonamiento inducido. Y el informe va poniendo pistas que nosotros las leemos, las incorporamos, las tenemos en la cabeza y cuando leemos esto decimos, bueno, ahora me cierra todo lo que me dijeron antes. No, está armado así para que nos quedemos con esa idea. O sea, acá se está tratando de transmitir esa idea y caemos todos en esto. Todo el mundo cayó en esto. Claro, cuando Diego me dijo, ojo Euge, que este informe es muy raro, y ahí empecé a hacer el análisis literario y empecé a encontrar estas cosas. Están en secuencia. Te dejo esto acá para que lo leas ahora, 3 páginas más adelante te hago otro, así para que lo veas, 2 páginas más adelante te hago otra pista así para que la veas, y después te tiro esta otra y esta otra, así te explota. En este párrafo es donde nos explota la cosa. A ver, como investigadores tenemos que mantener la mente abierta y no descartar nada. Tenemos que considerar todas las hipótesis que son posibles. Tomar como preferente una posibilidad, que es más o menos a lo que nos están guiando acá, está mal. Entonces, como investigador uno tiene que decir, ok, parar la pelota y decir, ok, vos me estás diciendo esto acá, pero a mí me falta contexto y me falta que me digas quién fue el que hizo la pregunta y me falta que me digas cómo fue el desarrollo de las cosas. No me puedo quedar con esto yo. Así lo tengo que descartar. Esto es confuso. Me estás confundiendo con lo que me estás diciendo. ¿Cómo lo tenemos que mirar a esto? Lo tenemos que ver así. Uno de los 2 pilotos, no sabemos quién, pregunta, ¿por qué cortaste combustible? Ponele, por decirlo de una forma. Muchos dicen, si preguntó es porque lo vio, porque pregunta con seguridad, no es ¿vos cortaste? Sino que pregunta ¿por qué los cortaste? Los que lo toman así, están convencidos de que es porque el piloto los vio. Les planteo, son 2 pilotos en la cabina. Uno está con las manos en los comandos y siente que se paran los motores. Él no fue, se paran los motores, obviamente fue el otro, sin mirar. Entonces la pregunta es, ¿por qué los cortaste? O bien el comandante está controlando la velocidad y siente que se paran los motores. Él no fue. Luego hace la pregunta sabiendo que él no fue. Entonces, si son 2 y él no fue, tiene que haber sido el otro. ¿Me explico? Por eso no es raro que cualquiera de los 2 haya preguntado con certeza ¿por qué lo cortaste? Y el otro contesta yo no fui. Y nosotros no podemos asumir que ninguno de los 2 esté mintiendo, porque no tenemos ningún indicio que nos lleve a pensar eso. El que hace la pregunta, o bien él no lo hizo, o bien es un psicópata, o tiene una psicopatología de importancia. El que responde dice yo no lo hice, o bien él no lo hizo, o bien es un psicópata o tiene una psicopatología de importancia. Y no hay nada que nos induzca a pensar que alguno de los 2 podía tener alguna psicopatología importante. En este momento no hay ningún dato que nos lleve a pensar eso. Y como no hay ningún dato que nos lleve a pensar eso, nosotros tenemos que asumir que ninguno de los 2 movió los switches. Tenemos que hacerlo así, porque nosotros nos tenemos que basar en evidencia. Todas las cosas tienen que estar respaldadas en evidencia. Si no hay evidencia que nos lo indique, tenemos que asumir que no es así. Nosotros tenemos que asumir que no fue ninguno de los 2. Y entonces hay que explicar cómo pasó si es que no fue ninguno de los 2. Y ahí es donde hay que empezar a investigar y a conocer perfectamente cómo el sistema detecta si los switches están en on o en off, cómo están conectados eléctricamente hasta las bombas de combustible o como fuera el sistema, cómo es el sistema, cómo funciona toda la gestión de este sistema, si hay alguna forma en que esto se puede interrumpir sin pasar por esos switches. Bueno, todo lo que haga falta para conocer esto con toda perfección para poder decir qué es lo que pasó. Nosotros no podemos asumir que fue uno de los 2. Y después hay otra cosa que es importante. Si llegado el caso, porque puede pasar, se descubre que realmente hubo una intencionalidad de provocar el suceso, deja de ser un accidente.
Y al dejar de ser un accidente, la AAIB deja de tener incumbencia. Toda la investigación pasa a la órbita judicial, porque ya no es un accidente al ser intencional. Observación número 15, 15ª. Dice que las RPM de N2 de ambos motores a la 080847, alrededor de la 080847, pasan por debajo de la velocidad mínima de ralentí. Es decir, se están parando. Y ahí en ese momento la bomba hidráulica de la RAT comienza a suministrar presión hidráulica. Pero no está aclarado en qué momento exactamente empieza a suministrar presión hidráulica. Dice en qué momento, alrededor de qué momento los motores pasan por debajo de la velocidad ralentí. Otra vez, hay imprecisión acá. Venís al principio con todos datos muy precisos y acá de vuelta me pones imprecisión. Justo cuando se refiere al tema de la RAT, podrías haber sido un poco más preciso en esto. Vamos a la número 16. Dice que se tomaron muestras de combustible de los Bowsers, que no sé lo que son, y tanques usados para reaprovisionar de combustible a la aeronave. Se testearon en el laboratorio de la DGCA, supongo que es la Dirección General de Aviación Civil, y fueron encontrados satisfactorios. Esto está en el punto 13, está escondido acá, no tiene que ir acá. Esto es una evidencia que está recopilada y está evaluada. Debería estar en la parte anterior, donde se muestra toda la recopilación de evidencias y eso que está antes. Ahí es donde debería estar esto. Lo pusieron acá abajo, medio escondido, no debería estar acá. La observación número 17, 17ª, dice que los datos del EAFR delantero se descargaron y están siendo analizados en detalle. Y esto está conectado con la número 7. Del EAFR trasero no mencionan ni palabra. Esto para mí confirma que realmente lo descartaron. Ya descartaron todos esos datos. Ni van a intentar recuperarlo. Personalmente me parece flojo. Ni se menciona que vayan a intentarlo. La observación número 18 dice que en esta etapa de la investigación no hay recomendaciones para los equipos 787 ni para los motores GNX 1B, 1 Bravo, para los operadores ni fabricantes. Esto es parcialmente cierto porque el Ministerio de Aviación Civil de la India hizo que el boletín MN 18-33 fuera mandatorio en la India, así que todas las empresas que operan esos equipos incluidos en este boletín tienen que hacer el chequeo que sugiere el boletín. Deberían haberlo hecho en el 2018 cuando salió esto. Y la número 19 es de forma. Generalmente en los informes preliminares, en los informes interinos, interim report en inglés, informes provisionales en castellano, generalmente se mencionan las líneas de investigación, es decir, qué hipótesis se están manejando. En este momento quizás era muy pronto, ¿no? 30 días es algo muy pronto como para decir, capaz que todavía no tenían ni siquiera una línea de investigación. En este punto se podría decir, se está barajando en estos momentos la hipótesis de un fallo técnico de los interruptores o de un fallo técnico del cableado o de la instalación eléctrica del sistema de alimentación de combustible o de un fallo de diseño en el sistema de alimentación de combustible que pasó desapercibido y que se activó en estos momentos, que sería un fallo latente que termina activando. Aclaración de Aviation Safety Data Argentina. Se ha omitido intencionalmente incluir una posible hipótesis de investigación relacionada con un acto deliberado, ya que dejaría de ser un accidente y excedería la incumbencia de la AAIB. Esta línea de investigación solo corresponde a las autoridades forenses, policiales y judiciales. Por lo tanto, no la considero una hipótesis a investigar desde la perspectiva de la seguridad operacional. Pero no lo mencionan. Así que en este punto yo no lo puedo criticar porque es una decisión política, ¿no? Es una decisión política de ellos de no mencionar para nada líneas de investigación que se pudieran estar evaluando en este momento. Y hasta acá las 19 observaciones al informe preliminar de la AAIB. Moraleja de todo esto, no nos quedemos con la primera impresión. Vuelvan a leer y vuelvan a leer. La primera vez está bien que lo lean y lo lean como una novela y se metan en la historia. Ahora, cuando terminan de leerlo, no se queden con eso, vuelvan a leerlo de nuevo. Cuando se quedan con una sensación rara después de leerlo, probablemente hay algo raro. Y siempre procuren mantener la cabeza abierta y no casarse con ninguna hipótesis. No asuman una hipótesis como más importante que otra. Todo tiene que estar al mismo nivel, más en esta fase de la investigación. No se dejen engatusar con aparentes conclusiones o con aparentes cosas muy evidentes. Siempre todas las conclusiones que se saquen tienen que estar sólidamente respaldadas por evidencia. Si no hay evidencia, no se pueden asumir como conclusiones. Nunca. Bien, gracias por llegar hasta acá. Ahora voy a contestar los aportes. Bien.
Hace 8 días escribe Juan Manuel Gómez 115. Pero entonces, ¿cómo se explica la posición de las ruedas del tren principal ya en el descenso final? Se ve claramente en el video que hizo el joven con un celular. Creo que te referís al video de esta imagen. No puedo poner el video por una cuestión de copyright y de respetar al autor. No tengo ni idea de quién es el autor, así que no le puedo pedir permiso. Solo pongo esta imagen, crédito al autor por ese video. Después dice, en el informe preliminar muestran el avión en el aire, todavía sobre el aeródromo, con RAT afuera y ruedas tren principal en posición normal, inclinadas hacia arriba. Te referís a esta imagen de acá, que es la del informe. No sé ¿a qué te referís con lo de posición normal inclinadas hacia arriba? Yo las veo en posición abajo y trabado. Dice, la tripulación seleccionó palanca tren arriba en algún momento, pero el tren no subió por algún motivo y luego al ver que la situación era irrecuperable, colocaron palanca del tren abajo nuevamente. Conjeturas. Acá abajo en la descripción les dejo un link a un short de YouTube que tiene un despegue normal de un 787 con la cronometrización del despegue de Air India. No sabemos a qué temperatura estaba, no sabemos la altura de densidad del 787, todo lo que quieran. No sabemos qué setting de potencia tienen, no sabemos el peso del avión, no sabemos nada. Pero para tomarlo como un ejemplo, fíjense que por la cronometrización que está marcada en ese video, se marca el momento en que llega a B1, PR, cuando llega a los 180 nudos y cuando se interrumpe la alimentación de combustible a los motores. Y es antes de que la tripulación en un despegue normal actúe tren arriba. O sea que es probable que los motores se pararon antes de actuar tren arriba. Entonces cuando se paran los motores no actúan tren arriba. En ese momento había un problema más importante a resolver que subir las ruedas. Dice, el informe no menciona nada al respecto. Estamos de acuerdo. Empieza a haber aparentes omisiones que minimizan la confianza y también generan lo que usted menciona, sesgo. Sesgo en nosotros, sesgo en lo que leímos. El informe está redactado de una forma que el lector asuma un sesgo. No quiere decir que ellos tengan un sesgo, que la A y B tenga un sesgo, sino que están induciendo un sesgo en los lectores, que no es lo mismo. Y que está bien, coincido que creo que es lo que vos decís acá, y estoy de acuerdo. Ya la mayoría de información que se recibe al respecto es que alguien en esa cabina quería dejar este mundo llevándose consigo a 260 más. Precisamente el sesgo inducido en el lector. La mayoría de la información es porque todos caen en esa trampa. No mantienen la mente abierta, no lo leen con ojos de investigador. Y yo cometí el mismo error, ojo, caí en la trampa, me metí en la novela y dije, wow, me están diciendo que uno de los dos pilotos cortó los switches. Y cuando uno lo empieza a releer se va dando cuenta que no es tan así la cosa. Y bueno, cierra con muy conveniente. No sé muy conveniente para quién, más allá de si es conveniente o no, no está bueno. Es algo que le tira para abajo el informe. Así que Juan Manuel, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a todos por los comentarios, porque realmente acá hay comentarios espectaculares, una participación impresionante. Después tengo otro de Mr. Giovanni 7183, hace 8 días también, que ya son 10 días. Dice, no entiendo por qué no dejaron bien claro a qué hora tienen registrado el cambio de run a cutoff, ya que dicen que fue inmediatamente después de 080842, pero ¿qué es inmediatamente después? Justo lo que comentaba antes. Efectivamente, de hecho, el comentario de Mr. Giovanni nos muestra que no soy yo solo el que notó este detalle. Vienen cosas muy precisas y de repente imprecisión en algunas cosas, que son cosas importantes. Es raro. Tampoco queda bien claro cuándo se activó la RAT. Ahí dicen cuándo empezó a suministrar potencia, pero hidráulica, pero no el momento en que se activó. Son dos datos claves para entender si la RAT se desplegó antes o después del momento en que se registra la transición de run a cutoff, y me parece sospechoso que ambos datos estén expresados de manera que arrojan certeza. Creo que acá quisiste decir que no arrojan certeza y estamos de acuerdo en esto. Ambigüedad, dato medio abierto, medio impreciso. Yo lo único que te podría decir es que la RAT se activa automáticamente cuando las RPM pasan de cierto umbral. Cuando pasa por debajo del valor de ralentí del motor, se activa la RAT. La RAT es instantánea. Yo he visto videos de cómo se despliega la RAT. Se despliega instantáneamente. Es una cosita muy chiquita en relación al tamaño del avión, que baja y se despliega y la hélice empieza a girar inmediatamente. Es 2 segundos después ya está girando la hélice y ya está dando potencia hidráulica. En ese sentido, yo creo que
la RAT, si se desplegó automáticamente, fue así. Y manualmente no creo que la hayan desplegado manualmente, no habría motivo para que lo desplegaran manualmente. Y como no nos transcribieron las voces de cabina, no sabemos qué es lo que hablaron y no sabemos si alguno de los pilotos dijo, voy a activar la RAT. Pero no, yo calculo que fue que se desplegó automáticamente cuando detectó la pérdida de potencia. Mr. Giovanni, muchas gracias, genial el comentario. Después escribe Tornicón 2006. Tornicón, muy buen apodo. Hace 5 días dice, que ya son 6 o 7, perdón. Este está muy bueno, es un aporte genial. Muchas gracias, Tornicón. Chapó. Dice, con respecto al WRT Nitrogen Generation, la frase indica que el avión tenía una falla conocida y registrada en el sistema de generación de nitrógeno y que esta falla estaba cubierta por una MEL de categoría A. Esto significa que la aerolínea tenía permiso para volar el avión con ese equipo inoperativo, pero bajo condiciones y un plazo de tiempo muy estrictos para su reparación. La validez hasta el 20 de junio de 2025 es la fecha límite para cumplir con la MEL o aplicar restricciones adicionales. O sea, que el avión podía volar en esas condiciones y que el ítem estaba diferido para mantenimiento y que el plazo era el 20 de junio. Si el 20 de junio no se reparaba, ese avión tenía que quedar en tierra, AOG, o bien aplicar otras restricciones superiores. Buenísimo el aporte. Esto es lo que me refiero a cuando alguien tiene datos posta de algo y está en el tema y sabe de esto. Aporta un montón, porque esto nos ayuda a entender el escenario. Muchas gracias, Tornicón 2006. Buenísimo el comentario. Muchísimas gracias. Genial. Y después escribe, hace 7 días, Marcelo Brugna. Dice, bravo, excelente, felicitaciones, muy completo y detallado el informe. Muchas gracias. Ahora hay más dudas que certezas, lo dije al principio. Quiero pensar que todo fue fallas del avión y que los humanos hicieron todo lo posible por volar. Todos queremos pensar eso. Y que ese audio de cabina no fue hecho con inteligencia artificial. No sé a qué audio de cabina te referís. Escuché últimamente que hubo una filtración, que el New York Times o el Wall Street Journal o alguien escribió un artículo basado en esa filtración y qué sé yo. Yo esas cosas no las miro. Si no es información oficial, cuando dice fuentes cercanas revelaron que... A mí decime quién fue, no me digas fuentes cercanas. Y si no me decís quién fue, no me lo digas, porque realmente eso no tiene, para mí no tiene ningún asidero. Necesito la evidencia empírica como investigador. Necesitas saber que eso realmente es una evidencia. No va, para mí eso no va, así que yo eso lo descarto, no me entra en la cabeza y para mí no existe. Si es a eso a lo que te referís. ¿Cuántas fallas tapadas hasta que no pasa un terrible accidente y comienza a salir todas las cosas ocultas? Hay un concepto en seguridad operacional que es el concepto de falla latente. La falla latente no es una falla tapada, sino que es una falla que pasa desapercibida. No se detecta hasta que en un momento dado se activa, se convierte en un incidente o en un accidente. Es como cuando tenés un dispositivo electrónico y tenés fallas intermitentes y cuando lo vas a ver está todo bien. Abrís, agarrás un tester, empezás a medir, qué sé yo, ves, mirás y está todo bien. Cerrás todos los tornillos, qué sé yo, lo pones, lo prendés y falla. Lo apagás, o sea, volvés a medir, está todo bien. Lo volvés a cerrar, lo prendés, funciona y al rato falla. Las fallas intermitentes es un poco esto, ¿no? Son como las fallas latentes. Están ahí ocultas hasta que en un momento se activan y cuando causan un accidente y se investiga, se encuentra la falla. Y no es que se hayan ocultado, sino que no se encontraron, porque pasan desapercibidas. Dice, el avión despegó al final de la pista, por eso el polvo que levanta al despegar. Traté de determinar el punto de rotación y despegue del avión por triangulación y más o menos calculé que despegó comenzando el último tercio de la pista, no al final. Ocupó 2 tercios de la pista en la carrera de despegue. No me parece algo ilógico, sobre todo si despegaron con potencia flex, calculan la potencia para que el avión despegue dentro de una distancia X, qué sé yo, con pista balanceada y todas esas cosas. A mí me parece que el despegue fue normal desde ese punto de vista. Y el polvo, un lugar seco, un lugar con mucho polvo, es normal que haya polvo inclusive en el asfalto, así que no me parece raro tampoco. Continúa diciendo, pregunta, ¿porque ya tenía algún problema de falta de potencia o distracción del piloto porque tenía el comandante vencido hace 6 meses el control médico y realmente lo estaba volando el copiloto o no? El copiloto volaba porque los copilotos tienen que volar para hacer experiencia y los comandantes se turnan diferentes piernas y vos haces este tramo, yo hago aquel otro. Cuando son vuelos muy largos el copiloto hace el despegue y el comandante el aterrizaje o al revés, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que se van turnando, eso es normal. Es perfectamente normal que el copiloto despegue o que el copiloto aterrice, son 2 cosas
totalmente normales. Aparte, el copiloto ya tenía más de 1000 horas de experiencia, no es un novato, no era un copiloto novato. Y después dice algún problema de falta de potencia. Los motores estaban instalados hacía poco tiempo, así que no creo que haya tenido problema de falta de potencia. Distracción del piloto no creo, porque venía volando el copiloto. Yo veo una rotación y despegue, me parece a mí totalmente normal. De todas formas, el informe no dice nada al respecto, no hace ninguna evaluación. ¿Había otra persona en la cabina y esta fue la que cortó el paso de combustible? Yo creo que no, porque asumiendo que el piloto o el copiloto, el que hace la pregunta, asume que fue el otro, el que cortó los switches, no hace la pregunta, che, ¿quién de ustedes dos fue? O sea, no tiene certeza. Entonces, yo creo que eso descarta a una tercera persona en el cockpit. Es mi impresión, pero no lo puedo asegurar. No sé si había otra persona en el cockpit y el informe no dice nada sobre otra persona en el cockpit. Dice, ¿por qué no hay una cámara de video en la cabina? Bueno, esto ya lo expliqué. Esta pregunta se hizo varias veces en los comentarios del video original y la respuesta es por los sindicatos. Los sindicatos se opusieron con tal fuerza a esto que se desterró. La NTCB hace muchos años, allá por los años 90, si no me equivoco, recomendó que se instalaran videocámaras tipo webcam en las cabinas de los aviones que tienen solamente registrador de voces de cabina. Capaz es el momento de reforzar y volver al ataque con una recomendación de este tipo. Y nos cuenta Marcelo Brugna, o Bruña, no sé, dice, hace poco tiempo ya se cambiaron esos interruptores de corte de combustible y si la falla no era del interruptor, estaba en otra parte del sistema. Electroválvulas, bomba eléctrica, mantenimiento, filtros, software. Se cambió el módulo, no los interruptores. Y dice que la falla no estaba asociada a los switches, sino al módulo en sí, es decir, las palancas o algún mecanismo. Por ese motivo se cambió. Y que no hay ningún registro sobre ningún tipo de fallas de los interruptores. Sí, tenía 2 años. Ellos dicen que no debería estar conectado. ¿Qué mantenimiento y control tenía el avión? Y el mantenimiento que recomienda el fabricante, mantenimiento preventivo por tiempo de vuelo, ¿no? ¿Y cuándo fue la última revisión de motores y limpieza de los tanques de combustible? Los motores estaban instalados hacía poco tiempo. Limpieza de los tanques de combustible creo que eso se hace cuando se hace el check D. Y el check D estaba programado para diciembre de este año. Dice, tengo 61 años y hace 30 años haciendo diagnóstico computarizado multimarca nafta GNC y diésel arreglando coches y motos. La falla principal es el no mantenimiento a los kilómetros recorridos que corresponde, lo que yo siempre digo. No existen aviones obsoletos ni aviones viejos, existen aviones bien o mal mantenidos. Coches con 15 años y 350.000 kilómetros y siguen funcionando bien porque siempre se respetó el mantenimiento. Con los aviones lo mismo. Hay DC-3 volando del año 47 y siguen impecables. Así que es cuestión de cómo cuidas las cosas. Nada más. Marcelo Bruña o Marcelo Brugna, muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias por los aportes de todos, muchísimas gracias por llegar hasta acá, gracias por ver el video. Si están suscriptos, muchas gracias. Si no están suscriptos, suscríbanse porque así YouTube les avisa cuando yo publico nuevo contenido. Si les gustó el video, me dan un like. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau.